Bienvenidos, donde nos adentramos en casos que te van a dejar pensando un buen rato. Hoy nos vamos a Bristol, Tennessee. Un caso, ¿eh? La tragedia de la familia Ross. Un caso donde la verdad es como un espectro, ¿no? Siempre ahí, pero imposible de agarrar. Sí, sí. Tenemos artículos, transcripciones de la corte, incluso notas de investigadores y bueno, cuanto más leemos, más preguntas, ¿eh? Es que pocos casos me han intrigado tanto como este. Mira, empecemos presentando a la familia. Una familia en apariencia normal, Curtis y Lena Maria Ross, su hija Tosha, el marido James y 6 hijos. Todos vivían bajo el mismo techo en un tranquilo barrio residencial. Una imagen familiar que nadie esperaría que terminara en tragedia, ¿verdad? Y que lo digas, imagínate 29 de agosto de 2015. En esa casa un día cualquiera se convierte en una pesadilla. La policía llega al lugar y encuentran una escena dantesca. Lena María y Tosha muertas. James gravemente herido. Un baño de sangre. ¿Y los niños? Los niños, afortunadamente, estaban ilesos. Pero imagínate el trauma de presenciar semejante horror. Imposible, imposible si quiere imaginar lo que vivieron esos pequeños. ¿Y quiénes son los principales sospechosos? Bueno, pues en medio del caos, dos figuras emergen. Curtis, el abuelo, y Seth Denton, el nieto. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia, porque cada uno acusa al otro del tiroteo. Un inglés dijo, ella dijo, pero con consecuencias mucho más graves. Cuéntanos un poco sus versiones. Curtis afirma haber escuchado los disparos, ¿no? Corrió hacia la casa, encontró esa escena horrible, rescató a los niños, llamó a emergencias, y luego vio a Seth huyendo. Según él, persiguió a Seth y le disparó para detenerlo. Una historia que, a simple vista, parece tener sentido. ¿Qué dice Seth? Seth, herido de bala, presenta una versión totalmente opuesta. Dice que fue a visitar a sus abuelos con la intención de practicar tiro con Curtis. Y al entrar a la casa, presenció cómo su abuelo disparaba a las víctimas. Afirma haber huido presa del pánico y haber llamado a la policía. Dos relatos totalmente contradictorios, ¿eh? ¿Cómo es posible que dos personas tengan recuerdos tan diferentes de un mismo evento? Esa es la pregunta del millón. Si nos atenemos a la versión de Curtis, Seth es el responsable de una masacre sin sentido. Pero si creemos a Seth, Curtis se convierte en un monstruo que ha destruido a su propia familia. La policía tuvo que tomar una decisión difícil. ¿A quién creer? Efectivamente. En un principio, la policía dio crédito a la versión de Curtis, quizás por la impresión de la escena o por la aparente, no sé, frialdad de Seth. Claro, si Seth decía la verdad, la policía cometió un error garrafal. Exacto. Y ese error podría haber llevado a condenar a un inocente y dejar al verdadero culpable en libertad. La historia se convierte en un auténtico rompecabezas. Un rompecabezas con piezas que no encajan, y cada pista nos lleva a un callejón sin salida. ¿Qué tipo de pruebas se encontraron en la escena del crimen? Pues imagínate la chaqueta de Seth, su rifle, manchas de sangre en sus zapatos, todo en la escena del crimen. Además, en su coche encontraron más de 100 balas. Un arsenal que levantó muchas sospechas. Eso sí que parece incriminatorio. Pero no hay nada que respalde la versión de Seth. Curiosamente sí, hay algunos detalles que no cuadran. Por ejemplo, la falta de un motivo claro para que Seth cometiera un acto tan atroz. ¿Por qué acabaría con su propia familia? No había señales de conflicto, ni denuncias, ni nada que sugiriera un odio tan profundo. Es cierto. Si Seth era un chico normal, sin antecedentes, cuesta creer que se transformara en un asesino sin motivo aparente. Y Curtis tenía algún motivo para cometer semejante crimen. En el caso de Curtis, tampoco encontramos un móvil claro. La investigación no reveló ningún tipo de rencor, problema económico o situación que pudiera explicar una acción tan brutal. Entonces tenemos dos sospechosos, dos versiones totalmente opuestas y ninguna pista que nos permita discernir la verdad. Exacto. Es como si nos encontráramos ante un espejo, donde cada reflejo nos muestra una realidad diferente. Y la verdad esconde en algún lugar, esperando a ser descubierta. En la siguiente parte analizaremos las pruebas con más detalle, a ver si encontramos alguna grieta que nos ayude a esclarecer este misterio. ¿Te atreves a seguir adentrándote en las sombras de este caso? Claro que sí, la curiosidad puede más que el miedo. Volvemos en un instante con más detalles de la tragedia de la familia Rose en Bristol, Tennessee. Hay algo que me inquieta. Esas más de 100 balas encontradas en el coche de Seth. Si Seth quería acabar con su madre y su padrastro, ¿para qué necesitaba tanta munición? Es una pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Seth planeaba algo más? ¿Una masacre aún mayor? Bueno, es una posibilidad. Pero también hay otra interpretación, la que dio la defensa en el juicio. Argumentaron que Seth era un aficionado al tiro, que iba al campo con su abuelo, y que esa cantidad de munición no era rara para él. Sí, tiene sentido, pero 100 balas siguen pareciendo muchísimas. Estoy de acuerdo. Es un detalle que nos deja con la duda. Y hay otro elemento que me perturba. La falta de huellas en el arma del crimen. En el rifle no se encontraron huellas ni de Seth ni de Curtis. Exacto. La policía no encontró ninguna huella,
lo que complica aún más saber quién la usó. Es como si el arma hubiera aparecido de la nada. Precisamente. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y si hay un tercer actor? Alguien que lo orquestó todo, que manipuló a Seth y a Curtis y luego desapareció. Es una teoría arriesgada, pero no podemos descartarla. Hay demasiados cabos sueltos en este caso. Hablemos del juicio. Debió de ser un espectáculo mediático, con dos familias destrozadas, dos versiones opuestas y un jurado que tenía el destino de Seth en sus manos. El juicio fue un auténtico campo de batalla legal. La fiscalía se centró en las pruebas, la chaqueta, el rifle, las manchas de sangre y, por supuesto, la munición. Pintaron a Seth como un joven perturbado con odio hacia su madre. Pero si no tenía antecedentes, si era un chico normal, ¿cómo convencieron al jurado de que era capaz de algo así? Bueno, presentaron testimonios de vecinos que describían a Seth como un chico solitario, introvertido. Intentaron crear la imagen de un joven con problemas, capaz de estallar. ¿Y la defensa? ¿Cómo intentaron defender a Seth? Se basaron en la falta de un móvil, en la ausencia de antecedentes y en la llamada de emergencias que hizo Seth tras huir. Argumentaron que si Seth hubiera sido el asesino, no habría llamado a la policía. Y Curtis, ¿qué papel tuvo en el juicio? Curtis fue el testigo estrella de la fiscalía. Su testimonio fue demoledor para Seth. Describió cómo encontró los cuerpos, cómo rescató a los niños, cómo persiguió a Seth y le disparó. Pero si Seth decía la verdad, si Curtis era el culpable, ¿cómo pudo mantener la calma y contar una historia tan elaborada? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Curtis se mostró tranquilo, seguro de sí mismo. Su actuación fue tan convincente que se ganó al jurado. Es increíble cómo una persona puede manipular la realidad, crear una versión falsa y hacerla pasar por verdadera. En este caso, no sabemos quién dice la verdad. Lo único que sabemos es que hay muchas sombras en esta historia. Y la verdad, como un fantasma, se esconde en algún lugar. En la última parte analizaremos el veredicto y las consecuencias. Te quedas con nosotros para intentar desentrañar este misterio. Y después del juicio, que parecía de película, llegó el momento de la verdad. El jurado decidiría el destino de Seth. ¿Qué pasó? El jurado, después de días de deliberaciones, emitió un veredicto que dejó a muchos conmocionados. Culpable. Culpable. A pesar de todo, condenaron a un joven sin antecedentes a pasar el resto de su vida en prisión. Sí, la sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Seth, a pesar de sus súplicas, se convirtió en el villano de esa historia. ¿Y Curtis? ¿Investigaron más su posible implicación? No, tras el veredicto, Curtis quedó libre de toda sospecha. La justicia en este caso pareció mirar hacia otro lado. Es frustrante pensar que el verdadero culpable, si no fue Seth, sigue libre, mientras un joven, quizás inocente, se consume en prisión. La tragedia de la familia Ross no solo se cobró la vida de 3 personas, sino que también destrozó la vida de Seth y dejó una profunda herida en Bristol. Es como si la niebla que cubría la escena del crimen se hubiera extendido a toda la ciudad. Totalmente. La gente se divide entre los que creen en la culpabilidad de Seth y los que piensan que Curtis esconde algo. ¿Y qué dice Seth desde la cárcel? Seth, a través de sus abogados, sigue diciendo que es inocente. Dice que fue víctima de una trampa, que Curtis lo manipuló. Es difícil de creer, pero también lo es que un joven sin antecedentes se convierte en un asesino de repente. La verdad es que hoy, después de revisar todo, no podemos estar seguros de qué pasó realmente en esa casa. Es posible que nunca sepamos la verdad, que este caso se quede sin resolver. Es posible. Pero también es posible que algún día aparezca una nueva prueba, un nuevo testimonio y podamos ver a través de la niebla. Esperemos que ese día llegue pronto. Por Seth, que merece una oportunidad de mostrar su inocencia, y por las víctimas, que merecen justicia. La tragedia de la familia Ross nos recuerda que la verdad a veces es esquiva, que la justicia no siempre llega y que las heridas del pasado pueden seguir abiertas. Y con esa reflexión nos despedimos de este caso. Un caso que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero que esperamos que les haga reflexionar sobre la fragilidad de la verdad y la importancia de buscarla siempre. Hasta la próxima.